Una mujer millonaria arrojó a un perrito ciego desde un puente sin dudarlo. Cuando una pescadora lo salvó, nadie imaginaba las revelaciones que vendrían. Hermanas desconocidas unidas por el destino, tradiciones amenazadas y un animal que esconde un don extraordinario. Una historia sobre segundas oportunidades y redención que transformó a una comunidad entera. Prepárese para una jornada emocionante que tocará su corazón. Suscríbase al canal, deje su like y comente desde dónde nos está viendo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte de Costa Esmeralda, tiñendo el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en las aguas cristalinas. Un viento suave mecía las hojas de las palmeras mientras las olas rompían rítmicamente contra los arrecifes. A lo lejos, el puente que unía el continente a la pequeña isla se destacaba como una cicatriz moderna en el paisaje natural. Era sobre esa estructura que un coche de lujo plateado se detuvo abruptamente, con el ronquido del motor cesando de forma súbita. De dentro del vehículo surgió una mujer. El refinamiento de sus ropas contrastaba con la rudeza del viento marino que ahora desalineaba sus cabellos perfectamente arreglados. En sus brazos temblorosos, un pequeño perro se agitaba débilmente. Los ojos del animal, cubiertos por una película blanquecina, denunciaban su ceguera. No había curiosidad o miedo en aquella mirada nublada, apenas resignación. La mujer caminó hasta el punto más alto del puente, sus tacones finos resonando contra el concreto. Por un momento vaciló. Sus ojos, diferentemente de los del animal, estaban perfectamente lúcidos, calculadores. Verificó rápidamente si no había testigos. El sol se hundía cada vez más en el mar, como si no quisiera presenciar lo que estaba a punto de suceder. Sin más demora, la mujer simplemente abrió los brazos. El pequeño cuerpo del perro trazó una curva perfecta en el aire antes de estrellarse contra la superficie del agua. Un lamento agudo cortó el silencio, reverberando por los acantilados como si la propia naturaleza gritase en protesta. El eco de aquel sonido permaneció en el aire, mientras la mujer ya se alejaba rápidamente en su automóvil reluciente, dejando atrás apenas una nube de polvo y el sonido agonizante que se disipaba. Lo que ella no notó, sin embargo, fue el pequeño barco de pesca que navegaba silenciosamente próximo al puente. A los remos estaba una joven mujer, de piel bronceada por el sol y manos curtidas por el trabajo diario. La pescadora había presenciado todo. Sin pensar dos veces, arrojó los remos a un lado y se sumergió en las aguas frías del mar. Sus brazos cortaban el agua con la precisión de quien nació junto al océano. En pocos segundos, alcanzó al pequeño animal que se debatía flácidamente, sus patas ciegas buscando desesperadamente por algo sólido. Con gentileza, la pescadora erguó al perro contra su pecho y nadó de vuelta para su barco. La respiración ofegante del animal se mezclaba al sonido de las olas y a la propia respiración acelerada de la mujer. «Todo está bien ahora, pequeño», murmuró ella, mientras envolvía al perro en una cobija áspera que guardaba en el barco. «Estás a salvo». Lupita era el nombre de la pescadora, conocida en Costa Esmeralda por su determinación inquebrantable y por un sentido de justicia que frecuentemente la colocaba en conflicto con las autoridades locales. Muchos admiraban su coraje, otros la consideraban demasiado terca. Independientemente de las opiniones, todos reconocían su generosidad desmedida. Era común verla compartiendo parte de su pesca con las familias más necesitadas o ayudando a ancianos a cargar sus compras por la cuesta empinada que llevaba al centro del pueblo. A pesar de vivir allí hacía casi 10 años, Lupita aún cargaba el peso de ser considerada gente de fuera. En Costa Esmeralda, donde las familias tradicionales se conocían hacía generaciones, 10 años era apenas un abrir y cerrar de ojos. Ese sentimiento de no pertenencia era una herida silenciosa que Lupita escondía por detrás de su sonrisa fácil y trabajo incansable. Ahora, remando rápidamente en dirección al muelle con el perrito temblando en su regazo, Lupita sentía que algo importante había sido colocado en su camino.
No era supersticiosa como muchos de los habitantes antiguos que creían que el mar tenía voluntad propia y enviaba señales a través de las mareas y tempestades. Pero en aquel momento, mirando al pequeño animal desamparado, no pudo dejar de pensar que tal vez el océano hubiese mismo colocado a aquella criatura en su vida por alguna razón. Al llegar al muelle no perdió tiempo. Envolvió al perro en la cobija y corrió por la arena de la playa en dirección a la única clínica veterinaria del pequeño pueblo. El establecimiento era modesto, como prácticamente todo en Costa Esmeralda, pero el doctor Pablo tenía fama de ser un excelente profesional, a pesar de los recursos limitados. La campanilla de la puerta tintineó cuando Lupita entró ofegante en la clínica. Doctor Pablo, un hombre de mediana edad con cabellos canosos y ojos bondadosos detrás de gafas de montura fina, alzó la mirada de sus papeles. «¿Lupita? ¿Qué sucedió?», preguntó, ya levantándose al notar el bulto en sus brazos. «Alguien arrojó este perro del puente, doctor. Yo vi todo. Por favor, ayúdelo», imploró Lupita mientras colocaba delicadamente al animal sobre la mesa de exámenes. El veterinario frunció el ceño, una expresión de incredulidad sustituida rápidamente por indignación. Examinó al perro, con cuidado, chequeando sus señales vitales, palpando su cuerpo pequeño en busca de fracturas. «Está con hipotermia, pero no parece tener fracturas graves. Es un milagro, considerando la altura de la caída», comentó el médico, mientras secaba al animal con una toalla suave. Fue durante ese examen inicial que el doctor Pablo hizo un descubrimiento interesante. Pasando un pequeño aparato por el cuerpo del perro, el dispositivo emitió un bip agudo. «Él tiene un microchip», anunció el veterinario sorprendido. «Vamos a verificar a quién pertenece». Después de algunos minutos en la computadora, el doctor Pablo soltó un silbido bajo de admiración. «Lupita, este no es un perro cualquiera. Es un Canis ludens maritimus, una raza extremadamente rara. Hay menos de 300 ejemplares catalogados en todo el mundo». El rostro de la pescadora demostró confusión. «¿Y eso significa?» «Significa que este perrito vale más que mi consultorio y todos los equipos juntos», explicó el veterinario, ajustando las gafas. «Pero hay más. Según los registros, él pertenece a Carolina Villaseñor». El nombre cayó como una piedra en el silencio de la sala. Carolina Villaseñor era la heredera del imperio hotelero Villaseñor, conocido nacionalmente. En los últimos meses, su presencia se había vuelto constante en Costa Esmeralda, siempre acompañada por abogados e ingenieros que hacían mediciones y estudios en el área de preservación ambiental próxima a la playa, justamente donde Lupita y otras familias tradicionales pescaban hacía generaciones. «Fue ella», murmuró Lupita sintiendo la sangre hervir en sus venas. «Fue ella quien lo arrojó del puente. Yo la vi, mismo a la distancia». El doctor Pablo parecía escéptico. «Lupita, es una acusación muy seria. La familia Villaseñor tiene mucho poder e influencia». La pescadora erguó la barbilla, determinada. «Yo sé lo que vi, doctor, y no voy a callarme». Mientras el veterinario continuaba los cuidados con el perro, ahora administrando suero y medicamentos para estabilizarlo, contó a Lupita otra curiosidad sobre aquella raza específica. Sabía que los antiguos habitantes de regiones costeras creían que esos perros traían suerte y prosperidad. Hay leyendas que dicen que ellos fueron regalos del mar para los pescadores más valerosos. Lupita sonrió, acariciando suavemente la cabeza del animal que ahora dormía, sedado. A las señoras antiguas del pueblo les encantará esa historia. En los días que se siguieron, el perrito, que Lupita bautizó como Marino, se tornó el centro de las atenciones en el pequeño pueblo. La pescadora, que tenía un modesto perfil en las redes sociales locales, compartió la historia del rescate, cuidadosamente omitiendo la identidad de quien había abandonado al animal. Las fotos del pequeño perro ciego, con sus ojos nublados y expresión dulce, rápidamente conquistaron el corazón de los habitantes. Como previsto,
Las ancianas de la comunidad fueron las primeras en reaccionar. Doña Concepción, matriarca, respetada que a sus 92 años aún mantenía vivas muchas de las tradiciones locales, apareció en la puerta de la casa de Lupita cargando una pequeña talega de hierbas. «Niña, supe del perrito que el mar te envió», dijo la señora, entrando sin ceremonias en la casa simple de la pescadora. «Traje algunas hierbas marinas para hacer un té. Fortalece la visión, ¿sabes? Mi abuela ya usaba en perros de pescadores». Aunque Lupita tenía sus dudas cuanto a la eficacia medicinal de las hierbas, no tenía coraje de rechazar la gentileza de la anciana. Luego, otras señoras comenzaron a aparecer, trayendo amuletos hechos de conchas, pequeños sacos con mezclas de hierbas y hasta alimentos especiales que, según ellas, eran bendecidos por el mar. Marino, a pesar de su ceguera, se adaptó rápidamente a la nueva casa. Lupita percibió que, aunque no pudiese ver, sus otros sentidos eran extraordinariamente agudos. Él aprendió el camino por la casa pequeña en apenas 2 días y parecía reconocer la presencia de Lupita por el sonido de sus pasos, aún antes de ella abrir la puerta. Mientras tanto, en su lujosa suite en la azotea del único hotel de lujo de la región, Carolina Villaseñor hojeaba nerviosamente las redes sociales en su tablet. Las fotos del perro que había abandonado estaban por todas partes, compartidas por casi todos los habitantes de Costa Esmeralda. El noticiero local había hecho una nota emocionante sobre el rescate, celebrando el coraje de la pescadora Lupita, ya conocida por su generosidad. Carolina rechinó los dientes. Aquello podría arruinar todo. Su proyecto de construir un resort de lujo en el área de preservación ambiental ya enfrentaba resistencia de la comunidad pesquera. Si descubriesen que ella había abandonado un animal indefenso, su imagen sería irreparablemente manchada. Sin vacilar, hizo una llamada. «Necesito que encuentres un perro», ordenó al investigador particular que mantenía en su nómina de pago. «Y necesito saber quién es esa pescadora. Descubre todo sobre ella». Los días se transformaron en semanas, y Marino se tornó una verdadera celebridad local. Las visitas de las ancianas con sus creencias y tradiciones se tornaron tan frecuentes que Lupita decidió establecer un día específico para recibirlas. Los jueves, su pequeña casa se llenaba de señoras que traían historias, supersticiones y, inevitablemente, platillos deliciosos para el perro bendecido. Fue durante una de esas reuniones que doña Concepción, entre sorbos de té de hierbas marinas, comentó sobre el festival que se aproximaba. «El festival de primavera está llegando, niña. Vas a llevar al pequeño Marino para la bendición de los barcos, ¿verdad?» Lupita vaciló. El festival de primavera era una de las tradiciones más antiguas de Costa Esmeralda. Pescadores decoraban sus barcos con flores, conchas y cintas coloridas, y navegaban en procesión por la costa, ofreciendo regalos al mar, generalmente frutas y pequeños artefactos artesanales, como agradecimiento por la abundancia y pidiendo protección para los meses siguientes. Aunque Lupita participase del festival desde que llegara al pueblo, nunca se sintiera completamente parte de él. «No sé, doña Concepción, los organizadores del festival son bien tradicionales. No sé si aprobarían la presencia de Marino». La anciana movió la cabeza, su rostro arrugado contorciéndose en una expresión de desaprobación. «Tonterías. Este perro fue un regalo del mar. Negar su presencia en el festival sería irrespetar la dádiva que recibimos». Las otras señoras concordaron enfáticamente, y Lupita acabó cediendo. Prometió llevar a Marino al festival sin imaginar que este sería el escenario para el próximo gran evento en su vida. El día del festival de primavera amaneció con un cielo impecablemente azul. La playa estaba repleta de barcos decorados con flores frescas, cintas coloridas y pequeñas esculturas de madera representando criaturas marinas. El aroma de las flores se mezclaba al olor característico del mar, creando una fragancia única que solo podría ser encontrada allí, en aquel día específico del año. Lupita había decorado su modesto barco con cuidado especial, incorporando
pequeñas patas de perro hechas de madera entre los adornos tradicionales, un homenaje discreto a Marino, que ahora descansaba confortablemente en una pequeña cama improvisada en la embarcación. Lo que Lupita no sabía era que este año, el festival tenía un patrocinador especial. Carolina Villaseñor había hecho una generosa donación para el evento, garantizando no solo destaque para su empresa, sino también un lugar de honra en la tribuna de las autoridades. Era una estrategia calculada para mejorar su imagen ante la comunidad, especialmente después de los rumores crecientes sobre sus planes para el área de preservación. La procesión de barcos comenzó al mediodía, cuando el sol estaba alto en el cielo. Uno a uno, los barcos decorados dejaban el muelle, formando una línea colorida que serpenteaba por la costa. Músicos locales en una embarcación mayor tocaban canciones tradicionales, mientras los pescadores cantaban antiguas melodías pasadas de generación en generación. Cuando llegó el turno del barco de Lupita a entrar en la procesión, algo inesperado sucedió. Marino, que estuviera tranquilamente acostado hasta entonces, súbitamente se erguó, sus orejas atentas. Comenzó a ladrar frenéticamente en dirección a la tribuna de las autoridades. Lupita intentó calmarlo, intrigada con su reacción. El perro nunca se había comportado así antes. Fue cuando percibió a Carolina Villaseñor entre las autoridades, sus ojos fijos en el pequeño perro, una expresión de choque mal disimulada en su rostro, perfectamente maquillado. En aquel momento, como si el mar quisiese revelar sus secretos, Lupita comprendió. El comportamiento de Marino confirmaba sus sospechas. Él reconociera la voz o el olor de su antigua dueña. La mujer que lo había arrojado del puente estaba a pocos metros de distancia, observándolo con ojos desorbitados. La procesión continuó, pero un nuevo plan comenzaba a formarse en la mente de Lupita. Ella necesitaba confrontar a Carolina, no solo por Marino, sino por toda la comunidad amenazada por los planes de la empresaria. Al final del festival, cuando los barcos retornaban al muelle y las personas se reunían para la tradicional fiesta en la playa, Lupita vio a Carolina intentando alejarse discretamente. Sin vacilar, tomó a Marino en los brazos y siguió en su dirección. «Señora Villaseñor», llamó Lupita, su voz firme a pesar del corazón acelerado. «Creo que usted y Marino ya se conocen». Carolina se giró lentamente, su rostro una máscara de indiferencia estudiada. «Lo siento, pero no sé de qué está hablando», respondió fríamente. «Es curioso, porque Marino parece conocer muy bien su voz», continuó Lupita, notando cómo el perro reaccionaba, girando la cabeza en la dirección de la mujer. «Tal vez debiéramos preguntar al doctor Pablo sobre el microchip que él encontró, aquel que identifica a este perro como propiedad de Carolina Villaseñor». El color desapareció del rostro de la empresaria. Por un momento, ella pareció genuinamente perturbada, antes de recuperar su compostura. «Si está insinuando que este es mi perro, está cierta. Y lo quiero de vuelta. Inmediatamente». El tono imperativo atrajo la atención de las personas alrededor. Luego, una pequeña multitud se formó, observando el confrontamiento entre la rica empresaria y la pescadora local. «Usted lo arrojó del puente», acusó Lupita, su voz temblando ligeramente de indignación. «Yo vi. ¿Cómo puede querer de vuelta a un animal que intentó matar?». Carolina miró alrededor, consciente de las expresiones de choque y desaprobación que comenzaban a surgir en los rostros de los observadores. «Eso es absurdo. No tengo idea de lo que está hablando. Mi perro desapareció hace algunas semanas, y estoy aliviada por encontrarlo». «¿Desapareció de su coche en el puente?», preguntó Lupita sarcásticamente. «¿Cayendo directamente en el mar?». La tensión era palpable. Algunos habitantes murmuraban entre sí, mirando a Carolina con sospecha. Otros, principalmente aquellos que dependían del turismo para sobrevivir, parecían vacilantes en tomar partido contra una figura tan poderosa. Fue doña Concepción quien interrumpió el impas. La anciana caminó hasta el centro del círculo que se formara, sus pasos lentos pero decididos. Paró entre las dos mujeres y miró directamente para Carolina. «Este perro fue un regalo del mar para nuestra Lupita», declaró, su voz trémula,
pero fuerte. Y el mar nunca da sin razón ni toma sin propósito. Si él estaba contigo y ahora está con Lupita, hay un motivo mayor que nosotros no comprendemos aún. Murmullos de concordancia surgieron entre los más viejos. Las creencias y supersticiones locales eran fuertes en Costa Esmeralda, especialmente relacionadas al mar que dictaba el ritmo de sus vidas. Carolina percibió que estaba perdiendo aquella batalla. Con un suspiro controlado, enderezó los hombros. Vamos a resolver esto legalmente. Tengo documentos que prueban que este perro me pertenece. Nos veremos en el tribunal. Con esas palabras, se alejó rápidamente, dejando a Lupita con Marino en los brazos y un sentimiento mixto de triunfo y aprehensión. La pescadora sabía que no tenía recursos para enfrentar una batalla legal contra alguien como Carolina Villaseñor, pero también sabía que no podría simplemente entregar a Marino. En los días que se siguieron, el confrontamiento en el festival se tornó el principal asunto en el pequeño pueblo. Opiniones se dividían, pero la mayoría apoyaba a Lupita. El doctor Pablo, preocupado con la situación, sugirió que hiciesen algunos exámenes más en Marino antes de que cualquier decisión legal fuese tomada. «Quiero entender mejor la condición de él», explicó el veterinario. «Hay algo en los exámenes anteriores que me intriga». Durante esta nueva batería de exámenes, el doctor Pablo hizo un descubrimiento sorprendente. Marino no sufría de ninguna enfermedad terminal o contagiosa, como sugería su prontuario anterior, firmado por un veterinario de la capital. En verdad, sus exámenes indicaban que, a pesar de la ceguera, él era excepcionalmente saludable. «Eso no tiene sentido», murmuró el médico, comparando los resultados con el prontuario que Carolina había enviado como parte de su proceso de reclamación legal. Según estos documentos, Marino debería estar sufriendo de una enfermedad degenerativa rara, potencialmente contagiosa para humanos. Lupita frunció el ceño. «¿Me está diciendo que alguien falsificó el diagnóstico de él?» «Parece que sí», confirmó el doctor Pablo, una expresión grave en su rostro. «Y hay más. Durante los exámenes noté algo incomún en el comportamiento de él. Vea esto». El veterinario mostró a Lupita un video que había grabado durante las pruebas. En el video, Marino estaba aparentemente tranquilo cuando, de repente, comenzó a agitarse, ladrando y corriendo en círculos. Eso sucedió aproximadamente 2 horas antes de un súbito cambio climático que trajo vientos fuertes y lluvia. Pensé que podría ser coincidencia. Entonces comencé a monitorearlo. En los últimos 3 días, él demostró el mismo comportamiento agitado cerca de 1 a 3 horas antes de cambios significativos en el clima o en la presión atmosférica. Lupita miró a Marino con admiración renovada. «¿Él consigue prever cambios en el tiempo?» «No apenas eso», respondió el veterinario, entusiasmado. «Creo que él puede sentir alteraciones en la presión del agua y en el comportamiento de las olas. Es una habilidad extraordinaria, Lupita. Él podría salvar vidas, alertando sobre resacas o tempestades antes de que los instrumentos convencionales pudiesen detectarlas». El descubrimiento dio a Lupita una nueva perspectiva sobre el caso. No era apenas una cuestión de mantener a Marino lejos de alguien que lo había maltratado. Era sobre utilizar su habilidad especial para el bien de la comunidad. La oportunidad de probar el valor de Marino surgió más temprano de lo que Lupita esperaba. Una feria de artesanía había sido organizada en la playa, atrayendo no solo habitantes, sino también turistas de los pueblos vecinos. El día comenzó soleado y calmo, sin ninguna señal de mal tiempo. Lupita, que vendía pequeñas esculturas hechas con materiales reutilizados del mar, llevó a Marino consigo. El perro se tornara una especie de mascota para ella, acompañándola siempre que posible. En medio de la tarde, cuando la feria estaba en su auge, Marino comenzó a presentar el comportamiento que el doctor Pablo había documentado. Ladraba insistentemente, corriendo de un lado para otro, claramente agitado. Lupita recordó inmediatamente las observaciones del veterinario. Miró para el mar. La superficie estaba tranquila,
sin señales visibles de cambio, pero confiaba en el instinto de Marino. «Necesitamos salir de aquí», anunció, comenzando a recoger sus productos. «Ven a haber una resaca o tempestad». Algunos vendedores alrededor rieron, apuntando para el cielo claro. «¿Estás loca, Lupita? No hay una nube siquiera». «Confíen en mí», insistió ella. Marino nunca se engaña sobre eso. La mayoría ignoró su aviso, pero algunas personas, principalmente los pescadores más viejos que respetaban las señales de la naturaleza, comenzaron a recoger sus pertenencias. Lupita, determinada, continuó alertando a todos, citando las observaciones del doctor Pablo y los comportamientos anteriores de Marino que habían previsto cambios climáticos con precisión. Finalmente, cuando algunos comenzaban a ceder, el cielo permanecía limpio. Pero el perro quedaba cada vez más agitado. Fue doña Concepción quien notó primero un cambio sutil en el color del agua próxima a la costa. «El mar está jalando», murmuró la anciana, su mirada experta reconociendo las señales. «El agua está retrocediendo». Lupita sabía lo que eso significaba. Una resaca se estaba formando, y cuando el agua retornase, vendría con fuerza devastadora. «Salgan todos de la playa, ahora», gritó, su voz cargada de urgencia. Esta vez, las personas escucharon. La evacuación comenzó apresuradamente, con vendedores abandonando mercancías mientras ayudaban a ancianos y niños a subir para terreno más alto. Menos de 20 minutos después, el fenómeno se manifestó en toda su fuerza. Una serie de olas anormalmente altas alcanzó la playa, barriendo las barracas abandonadas y todo más que había sido dejado para atrás. Si las personas aún estuviesen allí, ciertamente habría víctimas. La noticia del milagro se esparció rápidamente por el pueblo y regiones vecinas. El perro ciego que previera la resaca salvando decenas de vidas se tornó instantáneamente un héroe local. Periodistas de medios regionales aparecieron para cubrir la historia, entrevistando a Lupita y al doctor Pablo sobre las habilidades especiales de Marino. Carolina. Villaseñor asistía a todo de lejos, su rostro una máscara impenetrable mientras las notas se multiplicaban. Su batalla legal por la posesión del perro se había transformado en una pesadilla de relaciones públicas. Ahora estaba luchando para sacar un héroe de las manos de una pescadora amada por la comunidad. Para empeorar su situación, un periodista investigativo había comenzado a cuestionar el diagnóstico falsificado de Marino, haciendo conexiones incómodas con el veterinario que firmara el laudo. Un profesional que, coincidentemente, prestaba servicios para diversas empresas del grupo Villaseñor. Con su popularidad en caída libre y sus negocios amenazados, Carolina percibió que necesitaba cambiar de estrategia. Después de una noche de reflexión, tomó una decisión sorprendente. En la mañana siguiente, apareció sola en la modesta casa de Lupita. Sin asistentes, sin abogados, apenas una mujer elegante parada vacilante delante de la puerta de madera, desgastada por la sal marina. Lupita la recibió con sorpresa y desconfianza, manteniendo a Marino protegido detrás de sí. «¿Qué quiere, señora?» «Villaseñor, ¿sus abogados no consiguieron lo que deseaba?» Carolina respiró hondo. «Vine a proponer algo diferente», dijo, su tono desprovisto de la arrogancia habitual. «No quiero más pelear por la posesión de Marino. Quiero ofrecer una sociedad». La pescadora erguó una ceja, escéptica. «¿Sociedad? ¿Qué tipo de sociedad una mujer como usted podría querer con alguien como yo?» «Una que beneficie a todos», respondió Carolina, sorprendentemente sincera. «Quiero transformar parte de mi propiedad en un centro de rescate y entrenamiento para perros con necesidades especiales, enfocado principalmente en la detección de desastres naturales. Marino sería el primero, pero no el único». Lupita quedó momentáneamente sin palabras, intentando procesar la propuesta inesperada. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué el cambio súbito de actitud? Carolina vaciló, sus ojos desviando brevemente para el pequeño perro que, a pesar de no poder verla,
Mantenía las orejas atentas en su dirección. «Porque usted estaba cierta», admitió finalmente. «Yo lo arrojé del puente. Creía, basada en el diagnóstico que recibí, que él estaba enfermo, sufriendo, y que podría representar un riesgo para las personas a su alrededor». La confesión flotó en el aire entre ellas como una criatura viva. Carolina continuó. «Solo después descubrí que el veterinario que hizo el diagnóstico trabajaba para uno de mis asociados inmobiliarios. Él quería que yo me deshiciese del perro porque sabía de su habilidad especial. Temía que Marino pudiese prever y avisar sobre los cambios ambientales que nuestro resort causaría en la región». Lupita procesó la información lentamente, su escepticismo aún evidente. «¿Por qué debería creer en usted ahora?» «No espero que crea o confíe en mí inmediatamente», respondió Carolina. «Pero ofrezco acciones concretas. El centro de entrenamiento sería administrado por usted, con total autonomía. Yo proveería el terreno y los recursos, pero usted decidiría cómo ellos serían utilizados». La propuesta era tentadora, pero Lupita se sentía dividida. Aceptar significaría colaborar con la persona que había causado tanto sufrimiento a Marino, alguien cuyos planes inmobiliarios aún amenazaban el modo de vida tradicional de la comunidad pesquera. «Necesito pensar», dijo finalmente, «y consultar a algunas personas». En aquella noche se reunió con doña Concepción y otras señoras ancianas de la comunidad. Les contó sobre la propuesta de Carolina y pidió consejo. Las opiniones se dividieron, pero fue doña Concepción, con su sabiduría adquirida en más de 9 décadas de vida junto al mar, quien profirió las palabras que quedarían grabadas en la memoria de Lupita. «A veces, el mar devuelve lo que en él arrojamos transformado. Lo que era basura se torna tesoro, lo que era desprecio se torna respeto». Tal vez el mar haya transformado no solo el destino de Marino, sino también el corazón de aquella mujer. Después de días de reflexión, Lupita decidió aceptar la propuesta de Carolina, pero con condiciones rígidas y claras. La principal de ellas: las áreas tradicionales de pesca serían permanentemente preservadas, sin interferencia de cualquier emprendimiento inmobiliario. Sorprendentemente, Carolina concordó con todas las condiciones. El proyecto del resort de lujo fue reformulado, reduciendo significativamente su tamaño e impacto ambiental. En su lugar, nació el Centro de Entrenamiento Guardianes del Mar. En los meses siguientes, el centro se tornó realidad. Perros rescatados, de albergues, especialmente aquellos con deficiencias como ceguera o sordera, eran entrenados para detectar cambios climáticos, auxiliar ancianos o simplemente ofrecer compañía terapéutica. El programa incorporaba elementos de las tradiciones locales, como rituales de bendición para los animales ministrados por doña Concepción y técnicas artesanales de navegación enseñadas por los pescadores más experimentados. Lupita y Carolina trabajaban juntas diariamente, su relación evolucionando lentamente de desconfianza para respeto mutuo. Eran mujeres diferentes en casi todos los aspectos, pero compartían una dedicación igual al proyecto que habían creado. Fue durante la organización de documentos para la inauguración oficial del centro que Lupita hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Entre los papeles de registro de los perros rescatados, encontró una antigua fotografía. En ella, un hombre joven vistiendo uniforme de marinero sonreía para la cámara, su brazo envolviendo una mujer embarazada. Lupita reconoció inmediatamente al hombre. Era su padre, que había abandonado a su madre antes mismo de su nacimiento. La foto tenía una fecha y una inscripción en el dorso. Carlos y Elena esperando a Carolina. Con manos temblorosas, Lupita confrontó a Carolina con la fotografía. «¿Este hombre, usted lo conoce?» Carolina tomó la foto, sus ojos agrandándose. «En reconocimiento, es mi padre, falleció hace 5 años». «Él también es mi padre», reveló Lupita, su voz casi un susurro. «Él abandonó a mi madre cuando ella estaba embarazada de mí».
El silencio que se siguió fue cargado de emociones conflictivas. La revelación de que eran medias hermanas, hijas del mismo hombre que había abandonado ambas las familias, avaló profundamente a las dos mujeres. Él nos abandonó también cuando yo tenía 7 años, confesó Carolina después de un largo momento. Mi madre siempre dijo que él tenía el llamado del mar. Nunca conseguía quedar en el mismo lugar por mucho tiempo. Lupita asintió, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Mi madre decía algo parecido, que él pertenecía al océano más que a cualquier persona. En aquel momento, algo cambió entre ellas. No era perdón o reconciliación inmediata. Las heridas eran profundas demasiado para eso. Pero había un entendimiento nuevo, una conexión inesperada que ninguna de ellas podría haber previsto. En los meses que se siguieron, Lupita y Carolina trabajaron lado a lado, construyendo no solo el Centro Guardianes del Mar, sino también una complicada relación de hermandad. Eran mujeres con historias, personalidades y visiones de mundo drásticamente diferentes, unidas por un padre ausente y por un pequeño perro ciego que, irónicamente, las ayudara a ver más allá de sus diferencias. Marino, ahora oficialmente el primer perro centinela del centro, se tornara un símbolo para todo el pueblo. Su habilidad de prever cambios climáticos había sido documentada científicamente por el Dr. Pablo, atrayendo la atención de investigadores y autoridades de protección civil. El pequeño perro ciego había inspirado un programa que ahora entrenaba decenas de otros animales rescatados, muchos de los cuales serían enviados para comunidades costeras vulnerables en todo el país. Las tradiciones marítimas de Costa Esmeralda, en vez de ser olvidadas por el desarrollo turístico, fueron incorporadas y celebradas en las actividades del centro. Los turistas ahora visitaban no solo por las bellas playas, sino para conocer los perros centinelas y aprender sobre las tradiciones locales de conexión con el mar. 8 meses después del incidente en el puente, el Festival del Mar fue celebrado con un significado especial. En el mismo local donde Carolina había arrojado a Marino en las aguas, fue inaugurada una estatua en bronce. Un pequeño perro con los ojos vueltos para el océano, como si pudiese ver más allá del horizonte visible. La placa bajo la estatua decía simplemente: para Marino, que nos enseñó que el mar siempre devuelve de maneras misteriosas lo que en él depositamos. Durante la ceremonia de inauguración, que atrajo atención nacional, Lupita y Carolina permanecieron lado a lado. No eran amigas íntimas, tal vez nunca llegasen a serlo, pero habían encontrado un propósito común y, más importante, una conexión familiar que ninguna de ellas jamás esperó descubrir. Doña Concepción, observando a las dos mujeres tan diferentes unidas por circunstancias extraordinarias, sonrió con la sabiduría de los muy ancianos. El mar, en su infinita paciencia, había transformado un acto de crueldad en una jornada de redención. Había transformado 2 extrañas en hermanas. Había transformado una pequeña comunidad pesquera en un centro de innovación y preservación. Mar siempre devuelve, murmuró la anciana para sí misma, mientras las olas rompían suavemente contra la costa. De maneras misteriosas, el mar siempre devuelve.